Buenas noches, profesor Rubio y profesor Pedro, y las demás personas que me estén viendo en este video de examen final de patrología. Respondiendo a las preguntas que nos ha enviado el profesor Rubio en el correo con respecto a lo que debe ser el examen final, empezaremos con la primera pregunta, que es: ¿para qué sirven los estudios patrísticos? Desde lo aprendido en la materia hemos visto como esa analogía y esa cronología, perdón, de la historia de la iglesia, relacionándolo un poco con la materia del semestre pasado. Vimos la importancia de conocer la historia de cómo se fue formando la iglesia. Ahora vemos cómo se va formando el conocimiento a través de los padres y los obispos que en su momento estuvieron. Cómo se fue formando e ideando ciertos, ciertas cosas que la iglesia aún no había determinado totalmente, ciertas problemáticas que iban surgiendo a lo largo del tiempo y por las cuales se empezaron a hacer los concilios de los padres. Entonces, los estudios patrísticos, en conclusión, sirven para conocer esa formación de la iglesia en cuanto a su identidad y en cuanto a su posición frente a las diferentes problemáticas que surgieron en la antigüedad. Y también cómo es esa historia cronológicamente en la que fueron pasando varios padres. Em, las grandes problemáticas, pasando al segundo punto, que se tuvieron en las cuestiones teológicas y eclesiales, también en la política, fueron ese acercamiento desde la iglesia hacia la política. En los estudios patrísticos aprendemos que gracias a Constantino, la iglesia pasó de ser más que una religión o, o algo o una posición eh, creencial, también pasó a ser algo político, algo en lo que la iglesia se manejaba muchísimo gracias a los obispos y a los padres, los cuales empezaron a tomar decisiones para el estado en el que se encontraban, empezaron a involucrarse socialmente con el pueblo. También en la parte teológica, los padres, como venía mencionando, siempre salían con interrogantes, siempre salían con preguntas, con cuestiones o nuevos ideales, los cuales tuvieron una respuesta valorada a través de la iglesia por medio de lo que anteriormente mencionaba son los concilios, los cuales fueron manejados en modo de debate para determinar o explicar las diferentes posiciones que se tenían dentro de la iglesia. Entonces estas fueron las polémicas. Dando ejemplos, una de las que más me marcó personalmente fueron las del padre Arrio, el cual mencionaba acerca de la deidad de Jesús, de Yeshua. También lo menciona el obispo Orígenes, y también están las polémicas que vienen desde los padres africanos, entre los cuales está Tertuliano. La conclusión del concilio de Calcedonia, que es un concilio muy importante en la historia teológica, viene con su peso en cuanto a las decisiones que se toman con respecto a lo que es Constantinopla. En Constantinopla, por medio de este concilio se designa la segunda ciudad más importante para el cristianismo, lo cual lleva una gran importancia tanto política como teológicamente. Después de Roma, Constantinopla va a quedar con ese margen de importancia, y pues hay una consolidación más a fondo con los obispos que estaban en su momento en Egipto, que son, me imagino, en la mayoría eran los padres de Alejandría y los obispos que se encontraban allí. Entonces, la importancia del concilio desde mi punto de vista fue fue esa determinación en cuanto a la posición de Constantinopla
como ciudad. Entonces da no solamente una importancia teológica, sino política mayormente. Y ya por último, pues los comentarios del curso, di un pequeño comentario ahorita en clase, recalco, es muy importante conocer cómo es esa historia, esa cronología, cómo se formó la iglesia y cómo se fueron abriendo esos debates respecto a las posiciones que tenían no solamente cada obispo, sino cada ciudad, cada parte, cada movimiento, porque recordemos que detrás de cada pensamiento venía un movimiento. En Arrio venían los arrianos, venían diferentes pensadores, incluso los gnósticos. Entonces fueron sectas o movimientos que iban surgiendo y que pues a la larga empezaban a suponer un problema para la iglesia porque que de hecho de ahí salen las apologías al explicar cuál es la verdadera posición de la iglesia frente a las diferentes cuestiones, a explicar qué es el cristianismo y a explicar su posición política y su posición teológica respecto a estos diferentes temas, porque las personas de afuera, los judíos, los griegos y demás religiones importantes o regiones, pues se preguntaban esto, ya que veían un poco entre comillas, el desorden que se había formado por estos diferentes pensamientos. No siendo más, espero que el video haya aclarado bien las preguntas que se tenían para el examen. Bendiciones.